Buenas tardes y muchas gracias por su asistencia. Esta es la primera conferencia que el Centro de la Asociación Católica de Propagandistas celebramos en este nuevo año. Tenemos que agradecer primero que esté don José Manuel Otero Novas, que es una persona muy requerida en muchos sitios, pero al Centro de Jerez tenemos algo especial que siempre viene y nos dice que sí. Así que se lo agradecemos. Bueno, como ustedes saben, el título de la conferencia que les va a impartir es Amnistía, Constitución y Bien Común. Y les puedo asegurar, y es cierto, créanme, que esta conferencia estaba programada, prevista ya desde el mes de octubre, más o menos, que es cuando en el Centro de Jerez empezamos a coordinar y programar las actividades que vamos a realizar a lo largo del curso. Digo esto porque ha dado la casualidad, o a lo mejor no ha sido casual, pues que estamos en plena aprobación o no de la ley de amnistía que ayer estuvo en el Congreso de los Diputados. Bueno, dicho esto, voy a ser muy breve, porque ustedes han venido a escucharnos a él, pero déjenme que diga por lo menos unas brevísimas pinceladas de José Manuel. Él es gallego de nacimiento, algo que además de la amistad que nos une, pues también nos une eso. Es concretamente de Vigo, de la ciudad de Vigo, que es además su refugio natural cuando está muy atareado en Madrid, que es donde vive, que se refugia en Vigo. Y allí en Vigo él estudió el bachillerato y después se trasladó a Oviedo a hacer la licenciatura. Me van a permitir porque para que no me llamen. Se trasladó a Oviedo, decía, y allí hizo la licenciatura de Derecho y obtuvo el premio extraordinario de carrera. Pero tuvo otro premio en Asturias, ¿verdad? ¿No? ¿Conociste a tu mujer? Bueno. Hombre, conoció allí a su mujer en la facultad y ha tenido y tiene pues una larga vida matrimonial con ella. Bueno, de Oviedo se trasladó a Madrid para preparar las oposiciones a abogado del Estado, que las terminó y aprobó en 1967, y a partir de aquí, es lo que yo digo, su vida profesional se mueve en tres ámbitos. Por un lado, el de la administración como abogado del Estado, y además inspector, porque también sacó inspector de los servicios del Ministerio de Hacienda. Como abogado del Estado, su primer destino fue en Lugo, donde estuvo 7 años. Bien, el otro ámbito en el que se ha movido es el de la abogacía, ¿no? Especialmente relacionado con temas empresariales. Y el tercer ámbito, que es, digamos, por el que él es famoso, porque como abogado del Estado yo creo que no lo eras. No. El de la política, efectivamente. Y aquí es donde, lo importante y sobre todo por lo que él es conocido, ha tenido una gran proyección pública y además yo creo que una visión de la política española que es por lo que merece ser escuchado. Y además teniendo en cuenta, y esto ya es una apreciación personal, porque su interés en la vida política ha girado en torno, digamos, a dos ejes, es lo que yo pienso. Uno, trabajar por el bien de España y otro, trabajar por el bien común de los españoles. O sea, nada relacionado con intereses personales. Bueno, fue fundador del grupo y miembro del grupo Tácito, que como ustedes saben, influyó mucho en lo que conocemos como la transición española. En el gobierno de Adolfo Suárez fue ministro de la Presidencia, ministro de Educación, fue después diputado en varias legislaturas por el PP, primero por UCD y después por el PP. Y algo muy importante en su vida y para nosotros, él es socio de la Asociación Católica de Propagandistas desde hace muchos años y actualmente es presidente del Instituto de la Democracia del CEU, un centro que está adscrito a la universidad. Y es autor de infinidad de libros, unos que él es el autor y otros en coordinación.
que no voy a mencionarlos, y con esto termino y le cedo la palabra. Como yo sé que a él le gusta hablar de pie, pues tenemos, vamos a ver, que se cargue. Muy bien. Y entonces, como tú vas a hablar, pues yo me voy a sentar allí y te veo, porque si no, no te veo. Perdón, buenas tardes. Que decir, José Manuel, al terminar tendremos un coloquio de un tiempo para que ustedes puedan hacerle las preguntas. Digo que buenas tardes. No es la primera vez que vengo a Jerez, pero la verdad es que siempre que vengo a Jerez yo me quedo maravillado, o sea, porque voy viendo las fachadas de las casas. Aquí mismo al salir este patio, bueno, tienen ustedes una joya de ciudad que es fantástica, y tengo pues muchos amigos con los que me encanta estar, algunos que ya eran amigos cuando yo no conocía Jerez, que ya estábamos juntos en el Colegio Mayor en Madrid. Bueno, es un placer estar con ustedes y no me extiendo en ese placer porque Juan Camaño me está controlando el tiempo. Me dijo los minutos que puedo dedicar y tengo que entrar a hablarles de lo que quiero hablarles y de lo que me gusta hablarles. Tendré que resumir mucho las cosas para poder transmitirles una idea general. ¿Te puedes acercar cuanto más puedas a... No, así. Sí. Para darles una idea general de lo que quiero decirles, pues tendré que ser muy rápido. Y entonces entro ya sin más preámbulos. La nación española no es eterna, no es ningún dogma religioso, pero la nación española es una realidad. España existe como tal, como nación, desde que Roma nos conquista y nos civiliza. Pero luego, naturalmente, los españoles van sacrificándose para construir esta nación durante 2000 años o 1500 años, los que sean, muchísimos años. Todos nos hemos sacrificado por España. Esta es una realidad así creada. Hay una institución que ustedes y yo conocemos, que es muy moderada en sus expresiones, que es la Conferencia Episcopal Española. La Conferencia Episcopal Española, la última que yo conozca, la última declaración que hizo sobre la nación española, dijo que era un bien moral. La define como un bien moral. No es nada eterno, como digo, pero es un bien moral. Y por consiguiente entiende la Conferencia Episcopal, entiendo yo también, que la nación española puede ser atacada y puede ser destruida, pero puede ser destruida por razones extraordinarias. O sea, podemos separar una región de España, o puede una región de España separarse si España está oprimiendo a esa región, si estamos esclavizando a sus habitantes, si no les damos sus mínimos derechos, entonces sí cabe una rebelión contra la nación española. En otro caso, lo que dice la Conferencia Episcopal, o lo que yo he leído y así interpreto, y en todo caso lo que digo yo, que también tengo mi opinión, es que en otro caso no es lícito atacar la nación española. Para que nos entendamos, les voy a poner un ejemplo concreto. Desde el siglo XIX, tanto el País Vasco como Cataluña han estado pidiendo al Estado español que estableciéramos unos aranceles fuertes que protegieran la industria metalúrgica en el País Vasco, la industria textil en Cataluña. Y vascos y catalanes poco a poco fueron consiguiendo esas ventajas, esos muros arancelarios, esos aranceles frente al exterior para poder vender a los españoles sus producciones.
El punto culminante de esta protección es 1922, el decreto arancelario de 1922. Ahí se ponen unas fronteras frente al exterior enormes. Siempre se nos ha dicho que Franco creó la autarquía en España. No es verdad. Bueno, yo creo que la autarquía como tal no existe nunca, pero más o menos lo que entendemos para autarquía. La autarquía de verdad la crea el decreto de 1922, que lo mantiene Alfonso XIII, se mantiene en la Segunda República Española y lo mantiene Franco hasta 1960. Bien, los españoles, todos los españoles nos hemos pasado, salvo los jovencitos, los muy jovencitos, nos hemos pasado muchos años pagando los tejidos, nuestros trajes muy caros y quizá de menos calidad, los objetos metálicos muy caros y quizá de menos calidad, y lo hemos estado haciendo así para proteger los intereses de la industria catalana y de la industria vasca. Yo personalmente nunca me he quejado. Nunca me he quejado porque, si bien con ello estábamos beneficiando a los catalanes y a los vascos, sin embargo, de alguna manera también estábamos beneficiando al conjunto de España. Tanto les hemos beneficiado que cuando muere el general Franco, Cataluña y el País Vasco, las provincias están en los primeros puestos de la renta per cápita de España. Les vino muy bien. Y yo me alegro mucho de que les haya venido muy bien. Sin embargo, luego ya en los años 80, cuando España deja de tener prácticamente aranceles porque entramos en la Unión Europea y la Unión Europea ya no nos deja tener más que unos muy pequeños aranceles. Cuando entramos en esa situación, entonces vascos y catalanes quieren disfrutar separadamente, quieren separarse, disfrutar separadamente del bienestar que han conseguido, y que lo han conseguido, por supuesto, con su trabajo y con mérito suyo, pero también, por supuesto, con nuestro sacrificio. De tal manera que si ahora quieren coger lo que han conseguido con el esfuerzo de todos y quedárselo ellos, naturalmente lo que están haciendo no es defendible. Se entiende perfectamente también otra cosa que quiero decirles, y es que es indiscutible que la paz también es un valor moral y religioso. Está tan claro que cualquiera que haya cogido algún día en sus manos unos evangelios se encuentra con que al comienzo, cuando Jesucristo nace, hay aquel himno, paz a los hombres de buena voluntad. Cuando Jesús va a morir, se despide de sus apóstoles y les dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Y en medio, desde el nacimiento hasta la muerte, Jesús le está diciendo siempre a los apóstoles: la paz sea con vosotros. Hasta tal punto la paz es un valor cristiano, moral, religioso, que la Iglesia Católica, como ustedes saben, se ha pasado, pues yo no sé, quizá desde el Concilio de Trento, poniendo en la misa eso de Cordero de Dios, danos la paz. Y desde el Concilio Vaticano II diciéndonos: daos fraternalmente la paz. La paz es un valor central del cristianismo. Pues bien, la eliminación que parece que se tiende a producir de la Constitución española, en la medida que la eliminación de una Constitución supone un periodo sin legislación, es decir, un periodo revolucionario, bien, la revolución puede ser breve o puede ser larga, puede ser violenta y sangrienta o puede no ser violenta y sangrienta, pero en todo caso es un riesgo grande para la paz. Y yo lo que quiero decirles esta noche aquí, si puedo,
y espero poder, es que en este momento los acontecimientos que se están produciendo en España ponen en riesgo la nación española y ponen en riesgo la paz. Yo voy a tratar de razonarlo y, como es lógico, lo que yo diga puede ser acertado o no acertado, como lo que dice cualquier persona en el mundo. Pero si es acertado, quiero ya anticiparles que entonces nos encontramos con un problema que no solamente es un problema político, no solamente es un problema jurídico, sino que es un problema moral e incluso religioso. Con lo cual paso ya a desarrollar mi tesis. Como no necesito decir que la Constitución es obligatoria, la Constitución es la norma suprema del Estado. De Texas abajo, la Constitución es un texto sagrado. Dice el rey al final de la Constitución, cojan ustedes un ejemplar de la Constitución y lo verán, dicen: por tanto mando a todos, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar la Constitución. Todos tenemos que respetar la Constitución. El problema estriba en que existe una fuerza política que, como todas las fuerzas políticas, quiere mantenerse en el poder, pero para mantenerse en el poder se ve obligada a aceptar la imposición que le hace una minoría, imposición para que dicte una ley de amnistía que siempre todos hemos considerado que está prohibida por la Constitución. Realmente de la amnistía no se habla en la Constitución española, ni para bien ni para mal, no se habla. Yo puedo decirles, porque lo sé, porque viví la creación de la Constitución, puedo decirles los motivos por los cuales la palabra amnistía no está en la Constitución, ni la palabra ni el concepto, que hubo diputados y partidos que quisieron que figurara y que se aceptara, y no, ni se aceptó ni se incluyó la palabra. No está la amnistía, pero en cambio dice nuestra Constitución que los indultos generales están prohibidos. Y hay que comprender que la amnistía es un indulto general, pero más intenso y más extenso. En definitiva, la amnistía es un indulto grande. Por consiguiente, si la Constitución prohíbe los indultos generales, más prohibirá la amnistía, que es también un indulto, pero más. Y así lo hemos entendido todos, desde que aprobamos la Constitución, todos hemos pensado y dicho que la amnistía está prohibida en la Constitución por esa referencia negativa a los indultos generales. Y cuando digo todos, digo también al gobierno que en este momento pues está tramitando una ley de amnistía. El presidente del gobierno, perdón por tener que referirme a personas concretas, no me gusta más hablar de ideas, pero hay que decir que el presidente del gobierno, todavía 2 o 3 días antes de las elecciones del 23 de julio del año pasado, nos dijo a todos los ciudadanos en uno de sus discursos electorales que la amnistía está prohibida por la Constitución. En el año 2021, en el mes de junio, como ustedes saben, este gobierno aprobó un decreto de indulto para los procesados catalanes. Y en el expediente de ese decreto, por escrito, el gobierno dejó dicho
que la amnistía es inconstitucional y que por eso ellos dan un indulto particular, indultos particulares, porque la amnistía está prohibida. O sea, en multitud de ocasiones han dicho que es inconstitucional. Debemos saber que la Constitución tiene normas expresas y normas implícitas. En la Constitución no dice se prohíbe la amnistía, pero está implícito, como antes he indicado, porque se prohíbe el indulto general. Manuel Azaña, un gran político de la República, yo lo critico muchísimo, pero era un hombre muy inteligente y fue el factotum de la República, el personaje más importante de la Segunda República. Manuel Azaña, antes de entrar en el poder, antes de que se proclamara la República, digamos que era un progre en esta materia de las relaciones con las regiones. En el mes de marzo de 1930 le hacen un homenaje en el restaurante Patria de la ciudad de Barcelona. Y en ese discurso él dice: yo no deseo que Cataluña se separe de España, pero si ustedes quisieran separarse, España colaboraría con ustedes como si no hubiera pasado nada. O sea, era un progre. Sin embargo, esto es 1930. En 1932, cuando llega el Estatuto de Cataluña a las Cortes, tiene sus reticencias, se opone a la aprobación de algún artículo, y vienen los catalanes y le dicen: pero señor Azaña, pero si no hay ningún artículo que prohíba esto que nosotros queremos. Y Azaña les dice lo que yo les acabo de señalar: es que nuestra Constitución, como todas, tiene contenidos explícitos y contenidos implícitos, y esto que ustedes quieren está claramente en contra de los contenidos implícitos de la Constitución. Bien, lo cierto es que después del 23 de julio del año pasado, por esas razones de que el partido del gobierno necesita contar con todos los apoyos de los separatistas también, se produce un giro y entonces el gobierno quiere aprobar una ley de amnistía. El presidente del gobierno confiesa paladinamente su situación cuando nos dice, y lo ha repetido muchas veces, yo se lo he escuchado en estos meses muchas veces, dice: estamos haciendo de la necesidad virtud. O sea, él sabe que ha estado diciendo que es ilegal. Bien, cuando un gobierno quiere obtener algo que siempre se ha considerado legal, tiene una ventaja. En España, no sé cuántos, pero en España probablemente somos 100.000, 200.000 abogados los que somos en el país. Entre 200.000 abogados, hombre, naturalmente un gobierno encontrará pues muchos, yo no sé cuántos, pero encontrará muchos que dirán lo que quiere el gobierno hacer. Esto ha sido siempre así y no es un problema español. En los años 30, en Alemania, cuando Adolfo Hitler sube al poder como Pedro Sánchez, en minoría, no tiene la mayoría. Y entonces vivía bajo la Constitución de Weimar, que era una constitución democrática, y consiguió que muchos juristas alemanes empezaran a decir lo que le interesaba a Adolfo Hitler, interpretando su constitución. Interpretaron aquella constitución democrática de tal manera que permitiera instaurar la dictadura nazi. O sea, esto pasa siempre así.
Y ahora pues también pasa así. Si se consigue que la ley de amnistía que está en trámite sea finalmente aprobada, parece probable que sí, que sea finalmente aprobada. Si esa ley obtiene la firma del rey, entra en el boletín oficial del Estado, el gobierno sabe que cuenta con que el Tribunal Constitucional tiene una amplia mayoría de magistrados favorables al gobierno. Y no quiero ofender a ningún magistrado del Tribunal Constitucional, pero el gobierno, por lo que vemos, está seguro de que la ley de amnistía llevada al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional dirá, por mayoría, dirá que no viola la Constitución. Al menos no lo dirá. Es una reflexión que yo me hice esta noche, que no pude dormir pensando en lo que ocurrió ayer. Al menos si no se quieren incluir en la ley de amnistía otros contenidos, porque puede haber un momento en que incluso los magistrados favorables al gobierno pues tengan reservas. Pero en circunstancias normales la ley será aceptada por el Tribunal Constitucional. Y como nuestra Constitución, me parece que es el artículo 164, dice que las sentencias del Tribunal Constitucional producen lo que se llama el efecto de cosa juzgada, no pueden ser recurridas, entonces la última palabra jurídica en España será: la ley de amnistía es constitucional. Esa será la última palabra y, naturalmente, en mi opinión, con ello se dará un paso pre-revolucionario. Se dará un paso pre-revolucionario porque la ley de amnistía significa ni más ni menos decir que el golpe de Estado que se ha dado en Cataluña no es ilegal, no está prohibido, y que por consiguiente los señores que dieron el golpe de Estado y que están diciendo todos los días, están diciéndonos todos los días que van a volver a darlo, bueno, es decirle, ustedes pueden volver a darlo. Eso es naturalmente pre-revolucionario. Queda claro que yo opino, y como lo digo pidiendo perdón anticipadamente al Tribunal Constitucional y a los que no piensen como yo, perdón, que cojo una hoja, queda claro que yo opino que la ley de amnistía no es constitucional y que es una violación grave de la Constitución. Pero quiero discurrir sobre la hipótesis de que fuera constitucional, de que tienen razón los que van a decir que es constitucional. Si así fuera, yo seguiría exactamente estando en contra de la ley de amnistía. Y seguiría estando en contra porque debemos tener en cuenta que el mundo, a pesar de lo que podamos decir los abogados, el mundo no se acaba en el derecho. Más allá del derecho hay vida. Si algo es jurídicamente lícito, ello no quiere decir que sea conveniente. Puede ser conveniente o puede ser inconveniente. Tendremos que seguir utilizando la inteligencia para decidirnos a elegir una cosa, aunque sea lícita. Yo ya he dicho muchas veces, y algunos de mis amigos aquí presentes seguramente me lo han oído, y pido perdón, pero voy a repetirlo. Si nosotros comemos todos los días con exceso de grasas, nos morimos.
Es evidente que nos morimos, no podemos estar tomando grasas indefinidamente. Y sin embargo, tomar grasas no es inconstitucional. Digo también, la política económica de los gobiernos de España que ha conducido a nuestro país a tener unos índices de paro que duplican los índices de paro de los demás países de Europa, que por consiguiente produce angustia, pobreza, miseria en millones de españoles. Esa política económica nunca ha podido ser acusada de inconstitucional. No hay nada que pueda ser calificado de inconstitucional y, sin embargo, es terriblemente negativa para millones de españoles. ¿Por qué estamos en la situación en la que estamos? ¿Qué es lo que nos ha llevado a esta difícil situación? El sistema político español está estructurado de una manera tal que los gobiernos que quieran tener mayoría absoluta en el Parlamento normalmente, salvo periodos excepcionales, normalmente necesitan el apoyo de unas minorías para completar el número de diputados. Y los partidos nacionalistas ya desde los años 80, desde el principio de esta democracia, han venido diciendo a las claras, no han engañado a nadie, han venido diciendo a las claras: si ustedes de Madrid, ellos dicen de Madrid, si ustedes necesitan mis votos para completar los suyos, tendrán que darme más competencias y más dinero. Ellos piden más de lo que les corresponde por el peso proporcional de sus diputados. Naturalmente, lo que piden es una corrupción de la democracia, pero bueno, pero esta es la vida. La vida es así y así venimos funcionando. Inicialmente, en los años 80, el gobierno de España tenía margen más que suficiente para que cuando venían a pedir quiero más, quiero más, quiero más, se les podía dar más. Inicialmente era así, pero ya pronto, incluso dentro de los años 80, ya había dificultades y entonces se puso de moda hablar de las relecturas constitucionales. Ya había que hacer interpretaciones forzadas de la Constitución. Más adelante no valió con las relecturas constitucionales y pasamos a violar la Constitución de una manera tremenda. Todos los partidos han violado la Constitución. Por poner un ejemplo, cerca de Jerez tenemos un puerto de interés general que es el de Cádiz. Los puertos de interés general, según la Constitución, son competencia exclusiva del Estado en todos los órdenes. Bueno, pues los puertos de interés general desde el año 1997, creo que es en el 97, los puertos de interés general, los presidentes, que son la primera autoridad y que tienen muchísimo poder en la dirección de los puertos, ya no los nombra el Estado, los nombra la comunidad autónoma respectiva. Bien, después de las violaciones hemos entrado en el camino confederal. Para que el Estado haga cosas hay que poner de acuerdo a todas las comunidades, también desde los años 90, por ponerle solamente ejemplos singulares. Ya en los años 90 el gobierno de Madrid quiso, y hacía muy bien, dictar un decreto de enseñanza de las humanidades, que es competencia exclusiva del Estado según la Constitución. Protestaron
protestó una comunidad y aquel decreto no pudo salir, tuvieron que estarse discutiendo durante un año una comisión para poner de acuerdo a las comunidades autónomas, y solo con el acuerdo de las comunidades autónomas pudo el Estado ejercer su competencia exclusiva. Hemos ido cediendo. Los gobiernos de Madrid han ido cediendo. Perdón por hablar yo en primera persona, como si yo estuviera en el gobierno. Yo ya no estoy. Hace mucho tiempo que ya no estoy. No hay nada que incremente tanto el hambre autonómica de las regiones como tener un gobierno débil, un gobierno complaciente. Eso va incrementando el hambre. Ya desde muy antiguo, Tucídides, uno de los primeros historiadores que tiene Occidente, ya dijo que el apaciguamiento, estaba buscando la palabra, que el apaciguamiento es una de las causas principales de las guerras, no de las paces, de las guerras. Él estudió el asunto con motivo de la guerra del Peloponeso. Bueno, podríamos poner muchísimos ejemplos, pero no tenemos tiempo para comentarlo. Lo cierto, para resumir, ustedes se acuerdan del primer ministro del Reino Unido, Chamberlain. Chamberlain, que gobernó al tiempo que gobernaba Hitler, Chamberlain dijo que su teoría para tratar y para arreglar los problemas de Hitler era el diálogo, la persuasión y ventajas económicas, que esa era su receta. Y Chamberlain fue a Múnich con el líder de Francia también a negociar en un determinado momento. Cedieron cuando Hitler iba tomando territorios de otros estados, y cedieron pensando, no, ya está, ya hemos ganado la paz. Y Hitler, ya lo sabemos, le confesaba a sus colaboradores: estos tienen miedo a ir a la guerra, y por consiguiente cada vez iba dando pasos y tomando más territorios en Europa, hasta que finalmente Inglaterra y Francia tuvieron que declararle la guerra, y tuvimos la Segunda Guerra Mundial, que fue atroz. Se equivocó Chamberlain. Se equivocó el presidente de la Primera República Española, un gran hombre, Pi Margall. Pi Margall, cuando empezó el cantonalismo en España, dijo que había que darle hilo a la cometa, que bueno, dejémoslo, ya veremos. Al final, el cantonalismo en España hubo de acabarse utilizando el ejército con sangre, y acabó los cantones, las autonomías, y acabó la Primera República. Se equivocó también Azaña, que era un progre en materia autonómica. Sin embargo, lean ustedes el cuaderno de la Pobleta que escribió en el año 1937, y entonces dice lo contrario de 1930. Acusa de desleales a los catalanistas, dice que hay que recentralizar España. Bueno, dice otras cosas que no les voy a repetir. Lo cierto es que no le dio tiempo a recentralizar España, porque un poquito después la recentralizó el general Franco. En esta materia vamos siempre a más, vamos siempre hasta el borde. Ya hemos pasado el borde, ya una región de España se declaró independiente. Bueno, naturalmente, paso a paso teníamos que ir hasta ahí. Ese afán separatista, obviamente no podemos pensar que se queda en Cataluña.
Lo que ocurra en Cataluña ocurrirá en Valencia, en Baleares, en el País Vasco, en mi tierra gallega, ocurrirá en Canarias, ocurrirá en Andalucía. Ustedes también se declararán independientes, porque esto es así, la vida es así. Cuando hicimos el Estado de las Autonomías, lean ustedes la Constitución, pensamos que iban a ser 3, no lo prohibimos para las demás, pero pensamos que quienes se iban a acoger al régimen federal que se estableció eran 3 regiones, fueron todas. Cuando en el siglo XVII hubo un movimiento de secesión en España, hubo 8, de 1 pasamos a 8, esto ocurre siempre. Yo lamento tener que decir algo que yo ya escribí y razoné en alguno de mis libros, que las naciones se crean con sangre y las naciones se desintegran con sangre. No nos dejemos engañar por las fiestas que se organizan. Hay un día que efectivamente se declara festivo y todo el mundo baila y dice que qué buenos somos, qué bien nos vamos a llevar. Bueno, el presidente Wilson, cuando acaba la Primera Guerra Mundial, monta un tinglado troceando territorios en Europa, impone ese troceamiento. Esto fue en 1918. Cuando acaba el siglo XX, todavía en Europa estábamos derramando sangre con guerras por culpa de esas separaciones de 1918, lo de Serbia, lo de Croacia, de la antigua Yugoslavia. Pero entonces, en ese momento, cuando acaba el siglo XX, se produce la desintegración del Imperio Soviético. Las guerras que hemos tenido, que ha habido, aunque algunas no nos hayan afectado a nosotros, de antiguos territorios de la Unión Soviética, pero ahora sí hay una que ya nos afecta a nosotros. Tenemos la de Ucrania también, otro territorio separado de la Unión Soviética, y hoy, por muy avanzados que pensemos que somos, hoy tenemos allí la guerra, y eso ha ocurrido siempre así. Y puede seguir ocurriendo, como es natural. Tenemos en España, no sé cuánto tiempo me queda, señor moderador. 10 minutos. Bueno, a ver si en 10 minutos digo lo que quiero decir. En España tenemos 2 grandes partidos en este régimen político, el PSOE y hoy el PP. Y yo tengo la satisfacción de decir que a estos 2 grandes partidos siempre les he escuchado decir que defienden la unidad de España. Lo que pasa es que los 2 grandes partidos que dicen que defienden la unidad de España, a continuación siempre han dicho que tienen que buscar un procedimiento para hacer que sea cómoda la presencia en España de determinadas regiones. O sea, siempre están pensando en darles algo que les guste. Obviamente, en este momento uno de los 2 partidos está disparado en esa línea, pero el otro también siempre ha dicho y siempre está buscando qué puedo darles yo a estos para que se tranquilicen. Naturalmente, esa es la vía equivocada. Esa es una vía que es la que hemos seguido en estos 40 años y que nos lleva a lo que nos ha llegado. Teóricamente podríamos pensar en que la solución podría ser una coalición de gobierno entre el PP y el PSOE. Yo no soy partidario de eso porque, salvo en una coyuntura muy extraordinaria, una coalición entre el PP y el PSOE acabaría con la democracia. No es el sistema, sería volver a tiempos pasados. Cabría, sin embargo, que aunque no hubiera coalición de gobierno entre estos 2 grandes partidos, ellos pactaran
que les darían en determinados momentos unos a otros el voto de unos pocos diputados o unas abstenciones para no necesitar los votos de las minorías periféricas. Podría ocurrir, pero nunca han querido, nunca han podido. Los partidos tienen su dinámica y bueno, no ha podido ser. Y no ha podido ser, y yo creo que sería ingenuo que pensáramos que esa solución puede practicarse. Puede practicarse en un momento, pero con un carácter estable no puede practicarse porque los partidos necesitan competir y pelearse para conquistar el poder. En el aula política del Instituto de Estudios de la Democracia de la Universidad CEU San Pablo, donde yo trabajo, quiero decir, no es mi trabajo profesional, donde yo hago pues la labor que sea. En el año 2013 publicamos como conclusiones un libro en el que, detectando que el problema está en esta necesidad de contar con las minorías, proponíamos una solución. Eso lo volvimos a repetir cuando se produjo el proceso de Cataluña. Nosotros, en definitiva, nos planteamos que los partidos del gobierno no necesitan todos los días el apoyo de las minorías periféricas. Lo necesitan pocos días. Lo necesitan en 5 o en 6 ocasiones en cada legislatura, en 5 o 6 tardes en cada legislatura. Lo necesitan el día que se hace la investidura del presidente del gobierno, lo necesitan los días en que se discuten las enmiendas de totalidad de las leyes de presupuestos, 4 días en cada legislatura de 4 años, 1 y 4, 5, y pueden necesitarlo para alguna ley orgánica muy importante, también en la enmienda a la totalidad. Pueden ser 5, 6, 7 tardes en 4 años. Si conseguimos que en esas 7 tardes de 4 años no se necesite el voto de las minorías periféricas, entonces los gobiernos podrán empezar a preocuparse por España, sin hipotecas, podrán vivir tranquila y normalmente. Los presidentes del gobierno podrán disfrutar de la presidencia del gobierno, porque yo me imagino que en estos 6 meses y más tiempo atrás, pero desde luego en estos 6 meses, el presidente actual del gobierno tiene que estarlo pasando muy mal, todas las noches pensando, a ver, ¿y qué hago para conseguir? ¿Y qué exigencia me van a hacer? Así no se puede gobernar. Y además pensando que tiene que dar cosas repugnantes. Eso no puede ser. Si conseguimos que en esas 7 ocasiones no sea necesario contar con esas minorías, para España será mejor, e incluso para los partidos, para los 2 grandes partidos, será mejor. Hemos propuesto una solución y no se la puedo detallar, solamente decirles que son 2 medidas las que hay que adoptar, pero tienen que ponerse de acuerdo unas tardes el PSOE y el PP. Tienen que ponerse de acuerdo. Una medida consiste en suprimir las enmiendas de totalidad a las leyes, teniendo en cuenta que las enmiendas a la totalidad de las leyes no están en la Constitución, son algo que establece simplemente el reglamento del Congreso, y por consiguiente los 2 partidos en una tarde en el Congreso, con la mitad más 1 de los diputados, que entre los 2 tienen la mitad más 1 y mucho más, suprimen las enmiendas a la totalidad. Las enmiendas a la totalidad son muy discutiblemente democráticas. Piensen ustedes
é que cuando se votan las enmiendas a la totalidad, quienes votan a favor, por ejemplo, en una ley de presupuesto, quienes votan a favor del gobierno son aquellos partidos que están comprados por el gobierno, que están comprados. Los que no están comprados no votan a favor del gobierno. Y votan en contra todos los que no están comprados o están en la oposición. Los que quieren más que el gobierno, los que quieren menos que el gobierno y los que quieren lo mismo que el gobierno, si no están comprados, todos votan en contra. Esta es la realidad. Esta es la realidad. ¿Esto es democrático? Esto, naturalmente, no es democrático. Si suprimimos las enmiendas a la totalidad, por ejemplo, la ley de presupuestos, cualquier ley pasa a ser votada artículo por artículo. Artículo primero, ¿quiénes votan a favor? ¿Quiénes votan en contra? Y entonces todos los artículos serán aprobados o rechazados en función de la opinión mayoritaria del pueblo español expresada pues por los diputados. O sea, porque ya nunca más 20 diputados periféricos pueden tanto como 200. 20 diputados periféricos pasarán a tener el peso de 20, no de 200. La segunda medida es modificar el artículo 99 de la Constitución de la elección de presidente de gobierno. Según la Constitución, según el 99 de la Constitución, el presidente de gobierno lo elige el Parlamento. Bueno, nuestra propuesta es modificar el artículo 99, hay que modificar también algunos otros artículos que tenemos hecha la redacción para ser coherente. Nuestra propuesta es que el presidente del gobierno sea elegido en una urna separada en las elecciones generales. La urna del Senado, la urna del Congreso y la urna del presidente. Y que salga elegido presidente el que tenga la mayoría absoluta. Si no sale la mayoría absoluta en primera vuelta, que haya una segunda vuelta. De tal manera que el presidente del gobierno lo elija el pueblo español. Nosotros no decimos que el sistema actual no sea democrático, pensamos que sí, pero lo que está claro es que lo que nosotros proponemos es más democrático que el sistema que tenemos vigente. Es más democrático que lo exija el pueblo, que es el soberano. El Parlamento es representante del pueblo, pero el pueblo es el que tiene la soberanía. Que lo elija el pueblo como lo eligen en Estados Unidos, como lo eligen en Francia. De esta manera ya no hay debate de investidura y ya no hay la necesidad de todos estos diputados. Los gobiernos podrán gobernar pensando solo en el interés general del pueblo español. Bien, dicho ello, y para concluir, ya concluyo, hoy todavía no estamos en esa situación, hoy estamos en otra situación y yo debo decir que a mí la situación actual me preocupa mucho. En el aula política del Instituto de la Democracia hemos reflexionado sobre esto. ¿Y qué podemos hacer ahora? ¿Y qué podemos hacer? Bueno, algo podemos hacer. Podemos hacer, en primer lugar, hablar y manifestarnos. Y manifestarnos naturalmente. Yo nunca propondré nada que no sea pacífico ni legal, pero manifestarnos continuamente en conferencias, en la calle, en todo. Segunda idea, tenemos que tratar de convencer a los partidos de la derecha y del centro que se pongan de acuerdo, que no se torpedeen unos a otros y que no impidan que haya una mayoría próxima de centro-derecha. Hay que tratar de convencerlos y que hagan todo el teatro, que pacten, pero que
que sea un teatro que no impida, que no se produzcan daños unos a otros. Y tenemos que hacer otra cosa, que es tratar de hablar cada uno. Yo tengo muchos amigos admirables de partidos de izquierda que tenemos que tratar de contactar con mucha gente de los partidos de izquierda y convencerlos de que el actual camino va mal, para poder contar algún día con ellos, que ellos defiendan sus ideas, pero que acepten solucionar este problema que hoy tenemos. Me callo ya porque Juan Camaño me reñirá. Y quedo a su disposición y a lo que tú digas, Juan. Muchas gracias, José Manuel, por ser tan obediente. Y ahora, bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, lo que sí le rogaría por respeto a todos es que fueran preguntas concretas, no contradictorias, por favor. A ver, me surgen dos preguntas. Bueno, tal y como se está comportando el gobierno ahora mismo, que se está saltando la Constitución, caería en, por ejemplo, en ser condenado, por ejemplo. O sea, está haciendo lo contrario de lo que a los españoles se nos pide, cumplir la Constitución. Podría ser podría ser condenado a prisión, una cosa. La otra que me surge también, al principio ha hablado mucho sobre la paz. Es que yo creo que ya con la ley que tenemos ahora de ideología de género, se está creando una guerra continua entre un sexo y otro. Incluso dentro del mismo matrimonio, porque se puede exhibir una serie de derechos que tenemos las mujeres sobre los hombres y está provocando una guerra. No sé si piensa lo mismo o me gustaría saber su opinión. Nada, gracias a usted. ¿Podría condenarse el gobierno? Nosotros hemos pensado bastante en esto y hemos tenido miembros de esta aula política que han pensado en que cabía acusar de delito de traición. Yo tengo muchas dudas. Es posible que si escarbamos bastante en el Código Penal podamos encontrar con que han cometido algún delito. Pero siempre es un poco dudoso, siempre cabe otra interpretación, y entonces si cabe otra interpretación, desde luego será la otra interpretación la que prevalezca. Y entonces no veo por ahí, me resulta muy difícil, mire, yo discrepo de lo que finalmente han opinado los gobiernos de España, que finalmente no han calificado como rebelión lo que ocurrió en Cataluña. Yo sostengo que lo que ocurrió en Cataluña fue una rebelión, y no solamente yo. En la aula política de la que estoy hablando estudiamos ese tema y pensamos que realmente era rebelión. ¿Por qué no se consideró rebelión? Bueno, yo creo que no se consideró rebelión, me parece a mí,
me parece a mí, porque había un deseo de rebajar el nivel de acusación. Y creo que fue una equivocación. Los argumentos jurídicos, desde luego, no me han convencido, siguen sin convencerme, porque dicen, no fue rebelión porque la rebelión, en primer lugar, no fue militar. Bueno, el delito de rebelión en el Código Penal no exige que sea una rebelión militar. La utilización de fuerza armada es una agravante del delito de rebelión, pero el delito de rebelión, por consiguiente, existe sin fuerza armada. Segundo, el delito de rebelión, dice, es que exige acción violenta. Bueno, en primer lugar, en el asunto catalán hubo violencia física, hubo violencia, y ahora se está estudiando la violencia que hubo. Claro que hubo violencia y lo vimos todo, es que lo vimos en directo, cómo asaltaban la Comisión de Economía, cómo perseguían a los guardias civiles, eso lo vimos todos, ¿no? Y cómo se herían guardias civiles y tal. Ya no hablemos ya de lo del aeropuerto del Prat. O sea, claro que hubo violencia, pero en todo caso, aunque no hubiera violencia física, desde mi punto de vista, utilizando la jurisprudencia española de siempre, la violencia puede ser física o psicológica. Y desde luego lo que el procés, eso que llaman el procés, pretendió hacer fue someter al Estado a una presión irresistible. Eso lo confiesan. Se trataba de que no tuvieran más remedio que darles la independencia. Eso es violencia. Eso es violencia. ¿Cómo no va a ser violencia? Es una coacción. Además, pretendían, como digo, que fuera irresistible. Bien, no se aceptó eso. Si pensamos en el delito de rebelión, ahí había una solución a la pregunta que usted me hace. Porque en el delito de rebelión comete delito de rebelión el que se rebela y comete delito de rebelión el gobierno que no ataja la rebelión. Importante. Es que probablemente había que sentar en el mismo banquillo a unos y a otros. Bien, era una solución, pero dentro del delito de rebelión. Sobre el género, no sé si he entendido bien su pregunta, pero yo por si acaso le voy a dar mi opinión. Claro que estoy como estamos todos. Yo creo que no hay quien no condene los atentados que muchos hombres cometen contra las mujeres. Pues claro, y eso es una lacra impresionante, y todo lo que hagamos para atajarlo, pues yo creo que merece la pena. Dicho ello, yo no estoy convencido de que la legislación española en esta materia sea correcta. Yo creo que tiene puntos incorrectos. Cuando esto se dice, el gobierno le contesta, pero el Tribunal Constitucional dijo que no tenía ninguna inconstitucionalidad. Bueno, como en el aula política del Instituto de la Democracia lo hemos estudiado, y además vino a hacer una ponencia un miembro del aula que era magistrado del Tribunal Constitucional cuando se dictó la sentencia del tribunal sobre las leyes de género. Hemos podido ver, yo me estudié aquella sentencia y los votos particulares. Este compañero nuestro hizo voto particular, por cierto. Pero yo me estudié la sentencia, el ponente de la sentencia, un hombre próximo al Partido Socialista, para mi gusto es un gran magistrado.
es amigo mío y es un gran magistrado, fue presidente antes del Tribunal Supremo. Sin embargo, yo creo que la sentencia esa que nos dice el gobierno es una sentencia muy mala. Es una sentencia muy mala. Y además, la sentencia, para empezar, no dice que la ley que ha hecho el gobierno sea buena. No dice que sea buena, dice expresamente que no la juzga. Dice, lo único que decimos es que no es contraria a la Constitución, pero se cura en salud, y no dice que sea buena. Pero, en segundo lugar, cuando dice que no es contraria a la Constitución, la dice por unas razones pues que no me convence. Dice, no, es que tal como está redactada, lo que se hace para condenar a un hombre podría llegar en algún caso en que se pudiera aplicar para condenar a una mujer. Bueno, eso es un argumento, es forzar la interpretación. Bueno, en conclusión, no voy a extenderme sobre eso. No me parece bien. Ahí hay una discriminación. Hay una discriminación que yo creo que no es justa. Preguntarle, bueno, el tema yo creo que es bastante importante, que es la amnistía, ¿no? En el círculo donde nos reunimos, amigos y amigas, pues no sabemos esto dónde nos puede llevar. Somos neófitos, a lo mejor unos han hecho derecho o no, pero no sabemos, ¿no? No se sabe qué es mejor, qué es peor, por dónde puede salir, qué nos puede aportar, qué es lo que nos puede aportar. Son dudas que a uno le vienen en el día. Yo leo prensa, leo periodistas que escriben sobre el tema. Bueno, se ha escrito mucho desde que empezó todo esto, lo que se iba a hacer, se está demorando, no se está de acuerdo. Por aclarar un poco, preguntarlo como si estuviéramos tomando un café y yo tengo la oportunidad de poder hablar con usted y le pregunto. Pero ¿cuál es la pregunta concreta? ¿Que a dónde nos lleva, no? Claro, ¿a dónde nos lleva esto? Nos lleva... Sí. Claro. Bueno, si la pregunta ¿a dónde nos lleva? Yo intenté decir algo, pero no sé si por la prisa quedó claro. Vamos a ver, en la vida política no critico a nadie y mucho menos a nadie en concreto. En la vida política es dificilísimo pensar a medio plazo. Es dificilísimo. O sea, yo no sé si ustedes han escuchado muchas veces a políticos que le digan, y para dentro de 15 años estamos haciendo no sé qué. No, lo normal es que los políticos piensen a un año vista, como mucho a 2 años. Más que eso no tal. Y entonces, claro, el proceso que estamos siguiendo, y no quiero utilizar la palabra con el sentido catalán, sino la evolución que estamos siguiendo, o sea, es algo a muy largo plazo. O sea, quienes quieren acabar con España, quienes quieren separarse, pero no solamente en Cataluña, en el País Vasco o en Galicia o en Canarias o quizá en Andalucía, quienes piensan eso casi siempre piensan a largo plazo. Y claro, ellos van poniendo el camino, lo que quieren es que el camino vaya por ahí, y desde el otro lado lo que se piensa es, bueno, de aquí a 2 años, ¿qué ocurre? Bueno, pues nada, y luego ya veremos. Bien, pero yo he dejado la política activa ya en el año 1995, o sea, yo ya llevo 30 años fuera de la política activa, y yo por consiguiente sí he pensado a largo plazo, y mis amigos y mucha gente,
y mucha gente pensamos a largo plazo. Y claro, y yo veo que a largo plazo cada día el Estado se iba desarmando. No he podido detenerme en este examen, pero hace años sí lo hacía, porque decía, miren ustedes cómo va adelgazando el Estado. Y claro, el Estado cada vez existe menos. No tengo tiempo ahora de decirlo, pero ha ido siempre cuesta abajo. Bien, la cuesta abajo, ¿hasta dónde? Hasta el momento de la ruptura. Pero en ese momento, esto es lo que se decía, no, hombre, por Dios, en ese momento a nadie le interesa. Bueno, claro, yo recuerdo las primeras preocupaciones mías. Yo empecé a escribir, perdón, voy a decir algo contrario a mí. Yo soy de los máximos responsables de la existencia en España del Estado de las Autonomías. Mi mujer me riñe, me dice, no digas eso, no digas eso. Y digo, pero es que es la verdad. Yo soy de los máximos responsables. Bien, es verdad que toda la violación de la Constitución y todo eso, naturalmente yo no lo pensaba. Bueno, pero ya en el año 1980 ya hay escritos míos publicados en los periódicos y por supuesto manifestaciones dentro del partido al que yo pertenecía diciendo esto va mal, esto por aquí no podemos seguir y tal. Bueno, en alguna ocasión que yo dije eso y quien escuchaba era el presidente del gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo. Yo era entonces todavía de su partido. Entonces, no, hombre, por Dios, todo eso de las autonomías y tal, todo eso, en cuanto entremos en Europa, desaparece. Estaba convencido, eso desaparece. ¿Pero por qué va a desaparecer? Sí, hombre, o sea, todo el mundo pensaba que al final no ocurriría. Y bien, y el camino al que vamos, pues es a ese. Y que hay gente que quiere separarse, pero si nos lo están diciendo, durante mucho tiempo lo suponíamos, pero es que ahora lo están diciendo, y ya no lo dicen solo los catalanes, lo dicen mis paisanos gallegos, lo dicen muchísimos. Sí. Bueno, va a ser la... Bueno, vamos a dejar, Juan, con las preguntas, ya es que la hora se nos va. A ver. Seré breve, antes que nada, darle las gracias al ponente por compartir su visión con nosotros. Tan interesante en un momento como el que estamos viviendo ahora. Yo quisiera hacerle una pregunta en torno a la idea de la paz. La paz como valor moral que usted nos ha indicado, la paz que de las pocas veces que la Constitución lo menciona va ligada a la propia dignidad de la persona, porque es que a fin de cuentas el tema de moda, el tema de la amnistía que estamos tratando hoy, se ha venido justificando o intentando justificar por el gobierno en una necesidad de contribuir a la paz supuestamente en Cataluña, paz que yo creo que ya estaba más o menos conseguida a vista del conflicto como acabó derivando, y que realmente creo que esta decisión provoca lo contrario, porque está atacando esta paz entre todos los españoles, en la propia Cataluña, entre los que son independentistas y los que no lo son, porque no hay una mayoría tan amplia a favor de esta decisión, y después, dentro de su propio partido, no consigue la paz. Entre los mismos grupos independentistas, ayer lo vimos en el Congreso, que están divididos entre los que piensan de una forma y los que piensan de otra respecto a la propia amnistía, que en teoría les beneficia. Ante este atentado contra la paz, paradójicamente, yo le pregunto, ¿hay motivos para ser optimistas? ¿Para creer en la paz entre los españoles, viendo la deriva que estamos llevando? Gracias. Bueno, yo creo en la paz y me imagino que usted también cree en la paz.
pero efectivamente no vamos a la paz. La secesión, incluso sin llegar a la secesión, fórmulas que se pueden establecer para contentar a mucha gente suponen la ruptura de la Constitución. La Constitución no se puede seguir rompiendo así. La Constitución, por ejemplo, el régimen que hemos establecido en el año 1978, el régimen se caerá. El régimen no puede soportar la secesión de una región, no puede soportar que además, como dije antes, no sea una, no nos engañemos, pero aunque solo fuera una, eso no lo puede soportar. Y entonces eso altera todo. Mire, algunos hicimos la transición a la muerte de Franco. A la muerte de Franco había muchísimas personas bien pensantes en todo el mundo y también en España que pensaban que muerto Franco volveríamos a la situación de 1936, es decir, a antes de Franco. Volveríamos al enfrentamiento, volveríamos a la guerra. Tuvimos el riesgo de guerra y lo solucionamos porque tuvimos la inteligencia suficiente, unos y otros, de buscar procedimientos de acuerdo. Hay que ceder en algo, tú cedes en esto, yo cedo en esto, venga, y hacemos un país en paz. Bueno, y conseguimos evitar la guerra. Pero si rompemos ahora la Constitución del 78, en principio volvemos a tener el mismo riesgo que tuvimos cuando murió Franco. Volvemos a estar en una situación anímicamente igual a la de 1936. Nos encontraremos sin una Constitución y nos encontraremos con un grupo de separatistas que lo que quieren es romper España o que ya la tienen medio rota. Por otra parte, nos encontraremos con gente de esta, que los que levantan el puño con odio, los que mataron a 100 millones de personas, según los libros que están publicados, y que, bueno, que son gente que solamente durante la transición fueron pacíficos, pero que ya no quieren ser pacíficos, ya quieren volver a destruir todo lo que se había construido. Volvemos a tener mucha gente enfrentada y naturalmente los pacíficos acabaremos siendo violentos, porque la vida es así. O sea, yo soy pacífico, pero desde luego el día que vengan a entrar en mi casa y que me quieran matar a mis hijos o a mis nietos, yo me vuelvo violento. Bueno, y no estoy anunciando nada personal, estoy hablando en abstracto. O sea, cuando la violencia se desate, todos seremos violentos. Todos tendremos que ser violentos. Mire, yo tengo en un libro, escribo sobre la paz, sobre el mito de la paz. Yo creo que este libro lo vine a presentar aquí a Jerez, Mitos del pensamiento dominante, y hablo del tema de la paz. Y me planteo la posición de los ciudadanos occidentales que llevamos muchos años diciendo, la guerra ya no, hombre, eso era una cosa antigua. Bueno, eso que decimos ahora lo hemos dicho a lo largo de la historia, lo comento en el libro, a lo largo de la historia muchas veces. En mi tierra gallega están ahora con esto de los pellets, eso, recordando lo del petróleo, lo del prestige. Cuando lo del prestige, la izquierda inventó, puso en funcionamiento la frase del nunca más, nunca más, dice en gallego, nunca más. Yo no sé si ellos lo saben, pero el nunca más fue una frase europea
después de la guerra del 14. Después de la guerra del 14, Europa empezó a decir nunca más, nunca más. Y bueno, y parecía que nunca más. Se hizo lo del presidente Wilson, la Sociedad de las Naciones, la paz para siempre. La paz para siempre. Si duramos 20 años y la guerra siguiente fue mucho más terrible que la anterior. Y después hicimos la ONU y el Consejo de Seguridad y el número de guerras. Bueno, ahí lo cuento en mi libro. Eso es tremendo. Y bueno, y hoy tenemos la guerra de Ucrania, que están matando gente, que la están matando, que no estamos tan civilizados como creemos. Bueno, en resumen, el deterioro de la paz es un riesgo grave. Si suprimimos los instrumentos que tenemos para mantener la paz, que es la Constitución, donde todos hemos cedido, los que no eran monárquicos o no éramos monárquicos hemos aceptado el rey, y los que no queríamos determinados sacrificios económicos, pues hemos aceptado determinados sacrificios económicos, y a quienes no nos gustaba subvencionar a los sindicatos, hemos subvencionado a los sindicatos, aunque no nos gusta. Hay muchas cosas que no nos gustan de esta democracia, pero que las hemos hecho para poder vivir en paz. Corta esa Constitución y ya veremos lo que pasa. Vale, lo siento, me dicen que es que tenemos que concluir. No, y además porque el local hay que cerrarlo, que el obispado cierra. Es que no. Ya. Así que le agradecemos mucho. Yo te lo agradezco, Paco, que hables con él ahora, pero es que tenemos que ir cerrando. Le agradezco su asistencia y agradecemos a José Manuel Otero su presencia. Muchas gracias.